Desarrollan en todo el país el programa de celebraciones por el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Rinden tributo al general Mambí Quintín Bandera en el aniversario 115 de su fallecimiento. Inauguran sala de encuentros en el Centro Histórico Capitalino en homenaje al historiador Emilio Roy. Con un saludo desde La Habana iniciamos nuestro noticiero cultural este lunes 23 de agosto de 2021, día en que se celebra el aniversario 61 de la Federación de Mujeres Cubanas. En nombre de nuestro equipo de trabajo felicitamos a todas las federadas y en particular a las escritoras y artistas cubanas cuya impronta ha sido, es y será extraordinaria en nuestra cultura. La conductora habitual toma unas vacaciones, así que tendré el placer de acompañarlos durante estos días. Y como se ha resaltado en los medios de comunicación y en los espacios de las redes sociales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba celebró este domingo su aniversario 60 con un programa de actividades que se desarrolló en todo el país desde el pasado 18 de agosto. La sede nacional de la organización en La Habana acogió varias actividades, entre ellas el acto central que tuvo lugar el viernes y contó con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A la sombra de los árboles de jardín de la Casa de la UNIAC en 17 y H, con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al ritmo del son, una representación de la vanguardia artística del país conmemoró este viernes el aniversario 60 de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morolote Rivas, evocó el trabajo de la prestigiosa organización, destacó su labor creativa y de defensa de la nacionalidad en las 6 décadas de vida, así como se refirió a los desafíos de la UNIAC, fundada en esta misma Casa del Vedado el 22 de agosto de 1961. El dilema central de nuestro tiempo es precisamente ético. Ante el grave inventario de problemas que se han ido acumulando en la actividad cultural e ideológica, resulta inexorable reevaluar los modos de participación, de expresión, de movilización de la intelectualidad cubana cuando se lucha por vencer la filosofía del sálvese quien pueda, que gana terreno acompañada de la ignorancia y la calumnia. Convencidos del valor de la educación, la creación artística, el trabajo en la comunidad y en especial de la formación política y de la moral ciudadana, es obligatorio reforzar esencias, desterrar prejuicios y reaprender a trabajar, como decía Aide Santa María, con lo mejor de cada ser humano. Durante la conmemoración se disfrutó además la actuación de virtuosos artistas de varias generaciones, a la vez que en la voz de la actriz Corina Mestre se conoció el mensaje que escribiera para la ocasión la compositora Marta Valdés, quien es una de las fundadoras de la UNIAC. En esta misma esquina del barrio habanero del Vedado, donde hace 60 años los empleados del antiguo dueño iniciaron el primer día de trabajo, bendecidos por la sonrisa de lado a lado de su poeta nacional. En lo adelante, su nuevo jefe, nos hemos citado. Querida Unión, para hojear a título informal el álbum de los recuerdos, aplaudir tu noble firmeza a la hora de espantar de un aletazo cualquier inconsistencia, tu recio estilo de crecer y crecer por tantos rincones de esta amada tierra con tanta fe, que hoy por hoy ningún talento verdadero nacido y criado entre nuestras orillas puede sentirse ajeno a tu amparo filial. En conmemoración de la fecha le fue conferido el sello aniversario 60 de la UNIAC al general de ejército Raúl Castro Ruz y al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También prestigiosos intelectuales cubanos fueron reconocidos con esta distinción que en los próximos días se le concederá a otros en todo el país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los destacados creadores que junto al general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibieron el sello aniversario 60 de la UNIAC son puntales indiscutibles de la organización. En el acto recibieron muestras de admiración y agradecimiento por sus aportes a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y a la cultura cubana.
De mano del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, 5 destacadas personalidades recibieron la distinción, entre ellas Miguel Barnett y Abel Prieto, quienes lideraron la organización en mandatos anteriores. Fidel nunca dejó de estar en nuestros consejos nacionales, en nuestros congresos. Y como digo Fidel, digo también otras figuras de la cultura, los ministros de cultura que han pasado por el ministerio y han escuchado nuestros criterios, nuestras propuestas en el terreno de la arquitectura, en el terreno del teatro, con el problema también racial, que ha sido también un tema prioritario en nuestra organización. Yo le dediqué 9 años de mi vida a la UNIAC a tiempo completo. Después, en la etapa que estuve en el ministerio, tuve una relación muy intensa también con la UNIAC. Hoy todavía la tengo con Morlote, con su equipo de dirección. Para mí esta organización significa mucho. Significó la oportunidad de conocer a Fidel un poquito más de cerca, de intercambiar con él, de nutrirme de él de una manera mucho más directa y de conocer a mucha gente maravillosa. A nombre de la Asociación de Artistas Escénicos recibió el sello conmemorativo La Joya del Ballet Cubano Aurora Bosch, mientras que por la Asociación de Cine, Radio y Televisión lo recibió el director de cine y fundador del ICAIC, Manuel Pérez Paredes. Cuando yo empecé a trabajar en la sección de artes escénicas, había una serie de artistas, de personas con una gran experiencia a veces en las reuniones y todo eso, y significó para mí un aprendizaje muy importante en mi vida. Yo me siento muy feliz de ese reconocimiento. Este momento te permite evocar, hacer memoria. La UNIAC nació en un año muy convulso para el país y también para el movimiento intelectual cubano. Y da la casualidad que fue una película, el detonante de las discusiones fuertes que concluyeron con las famosas palabras a los intelectuales. Y de alguna manera el prólogo del nacimiento de la UNIAC. También la doctora Graciela Pogolotti, la Premio Nacional de Artes Plásticas y Curaduría Lesbia Ben-Dumois y la compositora, guitarrista e intérprete Marta Valdés fueron distinguidas en representación de las asociaciones de escritores, artes plásticas y música respectivamente. La Unión llenaba lo que no podía hacer ninguna oficina de ninguna otra cosa, del Consejo Nacional de Cultura ni nada, sino cuando había que dar una gran batalla por una polémica que había, ahí va la UNIAC y no otro. Imagínate hoy, decir 60 años en esto. Yo tenía 27 años cuando se fundó la UNAM, 87 tengo ahora. Y en cada momento de mi vida ha representado algo. Esto es como la coronación de todo un periodo, no solamente de trabajo, sino de contacto, de satisfacciones, de haberme reunido con figuras muy importantes de esta institución, el haber convivido por el hecho de haber estado casi que los 60 años que conmemora la UNIAC, pensar ahora mismo mirando el cartel de Portocarrero, pensar que conviví con él, que lo conocí. A todos los creadores se les entregó también una réplica del cartel que René Portocarrero realizó para el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas. Durante todo el año serán distinguidas personalidades e instituciones de distintos ámbitos, quienes con su obra y desempeño han acompañado a la Unión en estas 6 décadas de fundada. Nailey Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante este fin de semana, la Casa de los Escritores y Artistas de 17H fue escenario de un amplio programa de actividades por el aniversario 60 de la UNIAC, que atendió las medidas de las autoridades sanitarias por el impacto de la pandemia. Les propongo un resumen elaborado por nuestros reporteros. En una especie de galería a cielo abierto, 40 reconocidos artistas visuales han querido acompañar la jornada de celebración por las 6 décadas de la UNIAC. A las principales acciones de este fin de semana nos acercamos en el siguiente resumen. La jornada del sábado inició con la mesa homenaje al intelectual Sergio Corrieri, quien presidiera el comité organizador del 7º Congreso de la UNIAC. El panel estuvo integrado por el Premio Nacional de Cine Manuel Pérez Paredes, el Premio Nacional de Televisión Jesús Chucho Cabrera, el Premio Nacional de Teatro Carlos Pérez Peña, la actriz Elena Álvarez y la crítico de arte Luisa Maricí. Desde el afecto y la cercanía, el encuentro se acercó a la obra del destacado actor, quien también fundara y dedicara buena parte de su obra a dirigir la cultura y su expresión en el entramado sociocultural.
Al cierre se proyectó el documental Sergio Corrieri, Más allá de las memorias, escrito y dirigido por la realizadora Luisa Maricí y producido por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y el Centro Pablo de la Torriente. La propuesta quiere redimensionar la imagen de Corrieri como intelectual, creador y ser humano. Es una obra coral donde entrevistamos a algunos de sus colaboradores más cercanos, amigos y familiares, para dar una visión lo más compleja posible del ser humano que fue Sergio Corrieri. Yo creo que el documental Sergio Corrieri, Más allá de memoria, justamente nos da eso. Conocer a ese hombre que fue famoso en principio por Memoria del Subdesarrollo y después muy popular por la serie En silencio ha tenido que ser, y aquel entrañable personaje de David que él hizo tan magistralmente, pero nos devela otros aspectos de la vida de Sergio Corrieri que son totalmente desconocidos por el público común. Estas jornadas de celebración por las 6 décadas de la UNIAC se han caracterizado también por ser un encuentro intergeneracional. Al cierre de la tarde se presentaba el concierto homenaje de los jóvenes artistas con la obra de músicos fundadores. La querida intelectual cubana Graciela Pogolotti compartió con los asistentes durante la presentación del libro Lo primero que hay que salvar, intervenciones de Fidel en la UNIAC, compilado por el historiador Elias Ramírez y el realizador audiovisual Luis Morlote, presidente de la UNIAC. Graciela se acercó a ese modo especial de relacionarse Fidel con los creadores y el complejo escenario sociocultural que marcó hace 6 décadas el memorable discurso Palabras a los intelectuales. A esta mujer preclara, querida y necesaria en el quehacer de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, se le entregó la medalla conmemorativa por los 60 años de la UNIAC. Y nos parecía que era importante que no se quedara simplemente en un testimonio, sino que también las nuevas generaciones conocieran esos diálogos del comandante, conocieran las ideas que transmitió Fidel en cada uno de esos momentos. Y yo creo que también fue un antecedente de lo que hicimos ahora con la UNIAC. Nos sirvió un poco de experiencia ese trabajo que habíamos hecho de rescatar esas intervenciones del comandante y proponernos hacer lo mismo con la UNIAC. Sobre varios títulos de fundadores de la institución, abrigados por la cobija de Ediciones Unión, creada en 1964, dialogó el escritor Francisco López Sacha. Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando Fernández, Alejo Carpentier, Samuel Feijó, Dulce María Loinás son algunos de los prestigiosos autores. Posteriormente se presentó en la UNIAC la campaña por el centenario de la radio cubana. Tenemos más de 5.000 trabajadores en la radio, de los cuales 4.000 y tantos son artistas, muchos de ellos miembros de la UNIAC. Entonces, qué oportunidad tan bonita, tan de lujo para nosotros poder celebrar el aniversario 99 que cumplimos hoy junto a los 60 de la UNIAC, donde tenemos tantas personas ilustres que nos acompañan. En el acto se reconoció al Instituto Cubano de Radio y Televisión en la figura de su presidente general Alfonso Noya, quien reciprocó igual gesto hacia la UNIAC. La jornada concluyó con la actuación de la Orquesta Aragón. La cultura, y ya visto como un sistema mayor, no solamente el arte y la literatura, que es algo por lo cual la UNIAC ha estado luchando siempre, debe mantenerse, debe enriquecerse y debe seguir constituyendo uno de los grandes valores, de los grandes cimientos de nuestra nación. Yo creo que el reto fundamental es atraer a los más jóvenes, a los creadores y a los que no son creadores, porque es muy importante esa transmisión, esa comunicación entre los creadores y los receptores. Yo creo que estamos en un momento que la UNIAC necesita apelar sobre todo a las plataformas digitales. Sin debate cultural no hay política, no hay revolución, no hay defensa militar, no hay nada. La cultura es la madre de los conceptos fundamentales y la cultura es lo que define a un país. Todo el trabajo de la organización no tendría sentido si no está a tono con los tiempos. Ese es el reto que tenemos hoy, hacer más participativa la organización, contribuir desde la organización a que los artistas tengan voz en momentos tan difíciles de la vida del país, impactados por la terrible pandemia, por el bloqueo. Los escritores y artistas estén participando de la vida del país y lo hagan también a través de la UNIAC. Es para nosotros un reto y una satisfacción.
Al cierre de las jornadas de celebraciones por el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se dio a conocer la convocatoria para nuevos procesos de crecimiento a miembros en la UNIAC. En ese afán de seguir involucrando a lo mejor de la vanguardia artística en el diálogo con la sociedad. Este fue un reporte de Roilán Pardo Cabrera y Claudia Lugo para el Noticiero Cultural. Después de este segmento dedicado a las celebraciones por el aniversario 60 de la UNIAC, les propongo que hagamos una pausa. En el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicaremos a la promoción de la historia en los medios de comunicación. Este 23 de agosto se conmemora el aniversario de la insurrección en 1791 de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Haití. Cada año la UNESCO organiza actividades en todo el mundo como parte del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. En Cuba, Casa de las Américas acogió un panel coordinado por el Programa de Estudios sobre Afroamérica de esa institución y la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba, en la que se abordaron varias aristas de un tema de trascendental importancia para la historia y la identidad caribeña. Y esta mañana, la Comisión José Antonio Aponte de la UNIAC le rindió tributo al general Mambí Quintín Bandera, luchador de las 3 guerras de independencia, quien fue asesinado el 22 de agosto de 1906, hace 115 años. A los pies de su monumento en el capitalino Parque Trillo, tuvo lugar un acto sencillo en el que participaron miembros de la UNIAC, encabezados por su presidente nacional, Luis Morlote. Familiares del prócer Mambí y representantes de la comunidad de Centro Habana se dieron cita. A 115 años del asesinato del líder independentista Quintín Bandera, el homenaje y reconocimiento de los miembros de la UNIAC y de la Comisión Aponte para el abordaje de los temas de la racialidad. En el Parque Trillo, en el corazón de Cayo Hueso, en La Habana, se encuentra este monumento que perpetúa su legado. El periodista y vicepresidente de la UNIAC, Pedro de la Hoz, leyó el mensaje del historiador Froilán González, donde destaca el valor y el ejemplo del general de las 3 guerras. Una representación de su familia acompañó la ceremonia de evocación. Este parque se encuentra enclavado en una comunidad esencialmente cultural, de ahí la presencia de agentes del trabajo comunitario de la UNIAC. Es a los jóvenes a quienes corresponde impulsar el barrio, señaló Froilán González. Fomentar en Cayo Hueso, en el Parque Trillo, en su epicentro y legado del general Quintín Bandera, cimentar el tejido comunitario en obra y espíritu, es decir, a la vanguardia en la solución de viejos y nuevos problemas y aportando una cultura de la convivencia. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y abrimos ahora nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a la divulgación y la promoción de la historia en los medios de comunicación. La periodista Elin Drix nos ofrece un acercamiento a este tema. Esta semana Contrapunteo retoma la importancia de divulgar la historia nacional a través de los medios de comunicación masiva y hacerlo bien. La historia es una ciencia social y como toda ciencia genera un conocimiento que es novedoso, que es nuevo, que no puede ser patrimonio ni de los historiadores, ni puede ser patrimonio de una comunidad científica. Tiene que difundirse, tiene que expandirse y ahí es donde entra a jugar la comunicación, la divulgación, que son elementos importantes, son esenciales. No obstante, algunos especialistas prefieren el término de comunicar la historia. Cuando tú divulgas, no siempre necesitas los mismos elementos de cuando tú tienes que comunicar, porque puedes divulgar a través de una pancarta, puedes divulgar a través de un anuncio, puedes divulgar a través de un aviso, de una nota, pero en comunicación necesitas muchos elementos y para que sea desde la televisión tienes que también tener en cuenta
todos los factores que intervienen en esa comunicación. La comunicación primero tiene que saber a qué público va dirigido. No es lo mismo la comunicación académica que hace el investigador, digamos como Instituto de Historia de Cuba, que tenemos investigadores, y que van a hablar a un centro de investigación o a una universidad, que cuando nos dirigimos a un público o cuando asesoramos un programa de radio y televisión. Ahora, hay un elemento que sí es, digamos que es transversal, que es el rigor, la seriedad y el respeto hacia los públicos. Hay otros elementos también. A la hora de comunicar, quien lo haga tiene que ser un buen comunicador. Si logramos que el historiador, al mismo tiempo de ser un investigador, logre saber comunicar, bueno, perfecto, eso es ideal. El periodista también tiene dentro de su función social la tarea de divulgar y comunicar la historia nacional. Un periodista que no trabaje los temas históricos, pero que le corresponda desarrollar un tema histórico determinado un día X señalado, tiene que saber que ese tema no puede ser un corta y pega o una improvisación fría o un tema que se asume de manera mecánica o técnica, con reiteraciones, con pastiches de imágenes y una música que nada tiene que ver. Tiene que pensar desde el punto de vista audiovisual en los componentes que integran un audiovisual y que donde va la imagen no va la palabra y que tú tienes que aportar en información haciendo un compendio, un equilibrio de imagen y sonido. Y tiene que estar muy bien establecido el orden de la estructura del trabajo para en 1 minuto, en 2 minutos decir lo que quieres, utilizando la música, el silencio, la palabra, dentro de la palabra el contenido exacto, necesario y preciso, y la imagen adecuada. Que la radio tiene que ser de mucho movimiento. La radio, por ejemplo, la experiencia nuestra, ¿no? Usamos cortes de 4 o 5 minutos, porque la radio no puede ser de discursos muy extendidos, discursos muy largos, usamos cortes muy rápidos y pasamos después a otras secciones. Pero se pueden usar métodos, a veces usamos, por ejemplo, un audio, una grabación de alguna personalidad que estemos tratando, de algún hecho que estemos tratando, y a veces usamos un audio que ayuda mucho. Recuerdo el día que hicimos un programa de Enrique Loinás de Castillo, el único general Mambí, del cual se tiene su voz grabada. En el programa de radio lo pusimos fragmentos de esos encuentros. Eso lo acompañamos a veces de música también. Si estamos hablando de un tema, bueno, hay que buscar una música que esté relacionada con este hecho. Si es de Martí, si es de Ignacio Agramonte, bueno, una música relacionada con este hecho. Esencialmente eso, y enamorar sobre todo la radio con lo que se está diciendo, porque una de las características de la radio es eso, tienes que enamorar con lo que dices. Mañana abordaremos algunas acciones que llevan a cabo las filiales provinciales de la Unión de Historiadores de Cuba para difundir la historia local. Elin Drix, Noticiero Cultural. Gracias, Elin. Esperaremos el reportaje de mañana sobre este tema, la divulgación y la promoción de la historia en los medios de comunicación. Yo les recuerdo que usted puede participar en este debate si nos escribe a nuestra dirección electrónica contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Y a uno de nuestros más grandes historiadores dedicamos el cierre de esta emisión. El 23 de agosto de 1889 nació Emilio Roy de Leuschenring, etnólogo, periodista y patriota cubano, el primer historiador de la ciudad de La Habana. Para rememorar este aniversario, la Oficina del Historiador de la Urbe inauguró una sala de encuentros en uno de los despachos en los que trabajara este importante intelectual. No es el típico despacho que alguna vez usó Emilio Roy cuando tuvo aquí una de sus oficinas como primer historiador de la ciudad de La Habana. Tampoco está como cuando lo ocupó el doctor Eusebio Leal. En este espacio del entresuelo del Palacio del Lombillo, al cual se puede acceder también desde esta escalera en la calle Mercaderes, confluyeron el sentir de dos grandes intelectuales en momentos diferentes. Emilio Roy, entre el año 1947 y el 64, tuvo sus despachos aquí, en el Lombillo, en este mezanín, en este espacio. Y luego, después de 37 años, entre el año 2001
y 2007, Eusebio vuelve al Palacio Lombillo, establece sus oficinas también en este espacio. La idea es dar otra mirada al sitio, esta vez como sala de los encuentros. Una sala donde no se encontraron físicamente, o sea, no convivieron estos dos historiadores, pero sí coincidieron en la selección de este espacio para sus despachos. Y hoy es la sala del encuentro, para el encuentro de los nuevos historiadores, los nuevos museólogos, de la nueva era de la oficina del historiador. Y esta es una sala que se convertirá en una sala donde podemos reunirnos, donde podemos concertar, donde podemos intercambiar. Algunos muebles sí pertenecieron al lugar, otros no. Hay ejemplares bibliográficos de Eusebio Leal y de Emilio Roy. Es un espacio en construcción al que se le pueden agregar otras piezas, otros libros, y sobre todo es un acercamiento a ambos historiadores. Tuvo un acercamiento al universo intelectual, al mundo intelectual, pero llevado también al habanero, que él tenía una necesidad muy grande, por lo que he podido ver, una necesidad muy grande de expresar, de dar a conocer, de difundir lo que tenemos, el tesoro que tenemos, que para muchos era poco visible. Y realmente eso fue algo que tuvo muy especial Roy, una batalla, digamos, una lucha, y tuvo muchísimos logros, y por supuesto, Leal fue continuador de todo eso. El Palacio de Lombillo complementa el conjunto de edificaciones alrededor de la Plaza de la Catedral. Ubicado en las calles Mercaderes y Empedrado, aquí estuvo el Archivo Histórico Municipal Habanero, la Biblioteca Histórica Cubana y Americana y el Museo de la Ciudad de La Habana. Pero sobre todo se recuerda como el lugar donde trabajó el primer historiador de la ciudad, en colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Joel Guerra e Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el desarrollo en todo el país del programa de celebraciones por el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le contamos sobre el tributo al general Mambí Quintín Bandera en el aniversario 115 de su fallecimiento y le pusimos al tanto de la inauguración de una sala de encuentros en el Centro Histórico Capitalino en homenaje al historiador Emilio Roy. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.